El día de hoy vamos a conversar sobre el secreto del negocio del Boss Truck y la Cargo Van. ¿Qué quiero decir? Las mejores zonas para poder trabajar. Existe otro video en mi canal, que es aproximadamente 1 hora, pero decidí hacer este video simplificado, enfocado exclusivamente en las zonas y sobre todo de qué manera trabajar. Como ustedes saben, la mayoría de nuestras funciones es en el territorio americano. Algunos de los dueños operadores tienen la posibilidad de viajar a Canadá y México, pero el 95% de nuestras operaciones son en territorio americano. Existen diferentes zonas, todas son basadas en mi experiencia, o mejor dicho, todas fueron clasificadas según mi experiencia. Yo me caracterizo por ser una persona muy analítica, muy estratega, y en mis inicios en el negocio del transporte tuve algunas adversidades, hasta que empecé a analizar cada una de las zonas más productivas y aquellas que no son tan productivas. ¿Qué quiero decir con que no son productivas? Existen zonas que tienen mucha demanda y poca oferta, o de igual manera existen zonas que tienen mucha demanda y mucha oferta y se dan abasto. Existen zonas que no son tan buenas. ¿Por qué no son tan buenas? Son zonas que no tienen productividad, no tienen empresas, no fabrican productos, y si las tienen son muy pocas como tal. Y estas zonas poseen mayor oferta, tienen muchos dueños operadores, lo que conlleva un poco de dificultad a la hora de tomar una carga. ¿Cómo clasifico estas zonas? Las clasifico por colores. La zona verde, siendo la mejor de todas, la zona amarilla, que no es tan buena ni tan mala, vamos a decirlo de esa manera, y existe la zona roja, que es donde se presenta la complejidad para poder tomar cargas. Comenzamos con la zona roja. ¿Cuál es la zona roja? Aquí en la pantalla le voy a dejar el mapa coloreado de zona roja, zona amarilla y zona verde para que puedan entender de qué estamos hablando. La zona roja es el oeste del país. Arizona, California, Oregon, Idaho, Nevada, Colorado, Montana y otras que incluso se encuentran en el centro del país o en el este del país. Estas zonas tienen muy poca demanda y tienen mucha oferta. De igual manera, como ustedes saben, las compañías se aprovechan de este mito, vamos a llamarlo de esa manera, para poder pagar de una manera muy baja el costo por milla. Estas zonas, de igual manera, para hacer viajes locales, también presentan complejidad. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Si están en Nueva York y ofertan una carga para San Francisco, en un aproximado entre 2.000 y 2.600 millas, cuando les digan el precio, cuando oferten a 1.20, un ejemplo, va a ser mucho dinero. Y es allí donde se comete un error muy grave. Siempre tienen que entrar a 1.30 a la zona roja. Es mi consejo y siempre se los digo a las personas cuando toman la asesoría conmigo. Entra a la zona roja, pero entra a 1.30. El punto 30 va a compensar el movimiento que vas a tener que hacer o la reubicación que vas a tener que hacer vacío. De igual manera hay que tener algo muy presente. Principalmente en California el combustible es muy costoso. Lo que ese punto 30 te va a ayudar a compensar los gastos extras y sobre todo la reubicación. Estamos en la zona roja. ¿Qué hacer? ¿Cómo salimos? Siempre la tarifa base para poder salir en la zona roja es directamente $1. Si tú puedes ofertar 1.10, 1.15 y te lo pagan, excelente. Pero mi consejo y mi experiencia siempre vete por lo seguro, que va a ser $1. Si tú ofertas un viaje desde la zona roja para la zona amarilla, a $1. Si tú ofertas un viaje desde la zona roja para la zona verde, a $1. Si tú ofertas un viaje de zona roja a zona roja, dos posibles escenarios. Puedes decir 1.30, es muy complejo que te lo paguen, pero se han visto casos. Pero si ofertas a $1, vas a tener doble problema, vas a seguir en la zona roja. Sin embargo, si estás en San Francisco o estás en Oregon y ofertas hacia Las Vegas, y estás próximo a la zona amarilla. Es una buena estrategia que también puedes hacer. Si llegamos a la zona amarilla, ¿qué hacer? Entré a la zona amarilla. ¿A cuánto salgo yo de la zona amarilla? El mismo precio, a $1 por milla. Puedes también, por ejemplo, la semana pasada yo hice un viaje desde Houston, Texas, lo hice a 1.30. Esto depende, esto va atado con lo que hablo en mis otros videos, con la reputación, con el proceso de novatada, principalmente cuando tú tienes 3 meses. Pero siempre vete por lo seguro. Nosotros tenemos que ganar tiempo y no podemos durar mucho tiempo estacionado, valga la redundancia. Cuando estés en zona amarilla y cuando estés en zona roja que tengas que salir, directamente $1. Por favor, estimados suscriptores, no se dejen manejar por la psicología de las compañías.
estás en San Francisco, no vas a salir de allí, están pagando 0.75, están pagando 0.60 por milla. Si tú te crees lo que te están diciendo, tú vas a salir a 0.60. Yo nunca en mi vida he salido de la zona roja por menos de $1. En algunas oportunidades he durado 2 días, he tenido mucha suerte, o simplemente mi trayectoria y mi reputación han permitido de que yo salga a un buen precio siempre. Llegamos a la zona verde. Allí es donde está, como quien dice coloquialmente, el sabor. Ustedes se pueden dar el lujo, en la zona verde, de cobrar muy bien sus millas. ¿Por qué? Porque es una zona que produce mucho, que fabrica mucho, y esto compensa la cantidad de dueños operadores que existen en la zona. Las mejores ciudades de la zona verde, basado en mi experiencia, o los mejores estados, basado en mi experiencia, Wisconsin, Minnesota, Illinois, Michigan, Ohio. Son estados que tú fácilmente puedes pedir 1.30 por milla. Por supuesto, las compañías siempre te van a manejar las objeciones, pero te tienes que mantener firme en tu precio y puedes llegar a una buena negociación. 1.20, 1.25, 1.30 por milla. ¿Qué les recomiendo yo a los nuevos dueños operadores? Si usted está iniciando en el negocio, es un proceso de novatada que dura 3 meses, donde tú vas a crear o construir una reputación ante las compañías y los dispatchers. Enfóquese siempre en la zona verde. Muévanse entre Tennessee, entre Kentucky, entre Illinois, entre Michigan, Ohio, Indiana. ¿Qué pasa si tú estás en la zona verde, tienes 2 semanas trabajando y te sale una carga para la zona roja? Tú tienes que recordar este video y tienes que estar consciente que vas a entrar a una zona donde va a ser muy complejo salir. Pero yo siempre les digo a todos ustedes que tienen que ir a todas las ciudades y vivir la experiencia. Yo voy absolutamente a cada rincón del país. Pero si tú vas a entrar a la zona roja, por favor, no vayas por menos de 1.30. No desesperes. Bueno, es que son 2.500 millas a 1.20, esto es mucho dinero. Sí es mucho dinero. Pero al final, cuando tú reduces CPM, costo por milla, reduces la cantidad de combustible en exceso que pagaste en California y reduces la reubicación, los gastos que generaste en reubicarte 600, 700 millas, prácticamente vas a quedar en $1, $1.05. Créame que esto es el secreto del negocio. Si tú aplicas estas estrategias, tú vas a tener éxito y sobre todo vas a obtener la rentabilidad basada en tu presupuesto. Un consejo muy importante para aquellos dueños operadores que pueden ir a Canadá. Canadá también tiene sus zonas verdes. No existe una zona amarilla, lo diría yo, pero existen zonas verdes y zonas rojas. No es que sean zonas rojas al 100%. ¿Qué pasa? Cuando vamos a Canadá, yo me baso en esta estrategia. 150 millas después de cruzar la frontera. Si mi destino con mi carga es 150 millas después de cruzar la frontera, yo entro a 1.30 por milla. Porque en la mayoría de los casos, un 80%, nosotros tenemos que volver a territorio americano vacío. Y de igual manera, en algunas oportunidades perdemos mucho tiempo en el borde fronterizo mientras crean el manifiesto de la nacionalización de la carga. Si quieren detalles con respecto a los viajes a Canadá, tengo un video en mi canal donde hablo al detalle. ¿Qué pasa si yo voy a conducir dentro de Canadá más de 150 millas? Un ejemplo como Alberta, Montreal, que son 7-6 horas dentro de territorio canadiense. Solamente tienes un 20% o 15% de probabilidades, si tienes paciencia, que la tienes que tener, que tú puedas salir con una carga de Canadá de vuelta. De resto, un 85%, 80%, nosotros vamos a retornar vacíos a territorio americano. Si tú tomas un viaje a Montreal o Alberta, que tienes que conducir 6-7 horas dentro de Canadá, 1.45 por milla. Por supuesto, como siempre resalto, ya es la tercera vez que les digo en este video, las compañías siempre van a tratar de bajar el precio. Pero con Canadá, ellos saben y siempre van a terminar cediendo. Les voy a contar una anécdota. Yo hice un viaje a Canadá hace aproximadamente 2 meses a la ciudad de Toronto. Cuando era un viernes, eran ya cuando descargué a las 9 de la mañana. Como saben, los viernes nosotros buscamos una carga larga que nos cubra el fin de semana. Si tú a las 4 o 5 de la tarde del viernes no has tomado una carga, es muy probable que te quedes el fin de semana vacío. Yo descargué en una población cercana hacia Toronto, en Ontario como tal, y cuando veo el GPS yo tenía Buffalo más cercano para salir. Pero a su vez tenía Detroit aproximadamente 2 horas y media, Buffalo lo tenía 1 hora. Fue una decisión personal mía, por eso es que siempre digo que este trabajo es estrategia. Buffalo es una ciudad muy buena para cargar, pero Detroit es
10 veces mejor que Buffalo. Yo decidí conducir vacío hacia Detroit. 2 horas y media. Dije, bueno, llego a las 12, 12 y media, 1 de la tarde a Detroit y tengo más probabilidades en la ronda de la tarde para poder tomar una carga. Cuando a mí me faltaban 60 millas para llegar a la frontera de Estados Unidos, me llama una compañía. Veo que estás en Canadá, tengo una carga para ti desde Windsor para Pensilvania. Windsor es exactamente la ciudad que está antes de Detroit. En 5 minutos ya estás en territorio americano. Yo le digo, ¿cuántas millas son? Era una población de Pensilvania, borde con Ohio. Eran aproximadamente, yo escuché en la negociación, 310 millas. Otra cosa que yo recomiendo, los fines de semana cuando vayan a tomar una carga, tiene que ser una carga que compense los 3 días. Que sea una carga por lo menos mayor a 700, 800 millas. Si es menor, tiene que cobrarla muy bien. Cuando la dispatcher me dice, son 310 millas, yo le digo, no. Mira, si yo te oferto esta carga, va a ser bastante alta, porque tú sabes que yo voy a durar viernes, sábado y domingo con la carga. Sí, pero es que estás yendo vacío hacia el territorio americano. Ellos son unos estrategas. Yo le dije, sí, pero yo fácilmente en Detroit voy a conseguir una carga y usted lo sabe. Ella me dice 310 millas y yo le digo, mira, para yo poder hacerte esta carga todo el fin de semana, mi tarifa son $950. Ella con un gran asombro me dice que eso es imposible, eso es muy costoso. Lo siento mucho, señorita, esa es mi tarifa. Ellos son psicólogos, pero por primera vez en ese momento ella me dice, por favor, eres el único dueño operador en Canadá y cerca de la carga en estos momentos. $950, señorita. Ok, en regañadientes, déjame intentarlo. A los 5 minutos me llamó y me dijo que la carga era mía. Lo que esto me permitió pasar todo el fin de semana con una buena tarifa y sobre todo lo más importante de nuestra función es poder descansar. Pero esto no sucede casi nunca, siempre regresamos vacío a territorio americano. Resumiendo, entramos a la zona roja siempre a 1.30. Siempre vamos a entrar a la zona roja a 1.30. Para salir de la zona roja a $1. Manténganse firmes en su precio y tengan paciencia. No se dejen trabajar por las psicologías, no le bajen un centavo al dólar. Entramos a la zona amarilla, entramos a 1, 1.15 o a $1. Salimos a $1. Ustedes pueden pedir más, pero las negociaciones lleguen al dólar para que salgan rápidos y así puedan tener más posibilidades de tomar otra carga. En la zona verde, por supuesto vamos a entrar a $1 si venimos a la zona amarilla o la zona roja, para salir mínimo 1.10, 1.30. Tengan paciencia en la zona verde. Si ustedes les ofertan una carga y no se la ganen, no entren en desespero, no entren en preocupación, que la siguiente carga va a ser para ustedes. Créanme, señores, estimados suscriptores, que esta estrategia es el secreto del negocio. Si usted tomó una asesoría con mi persona o se documentó por su cuenta, se preparó bien, que es lo que yo siempre recomiendo, prepárense bien antes de entrar al negocio, y usted va a comenzar a trabajar los 3 primeros meses, manténgase en la zona verde. Si sale una carga en la zona roja, vaya, pero esté presente a cómo va a volver a salir. Si sale una carga en la zona amarilla, vaya, pero tenga presente a cómo tiene que salir. Pero enfóquese en la zona verde. Ustedes fácilmente en la zona verde pueden hacer cargas de 500, 600 millas diarias. Son cargas que le van a brindar doble beneficio, un buen precio por milla y le van a permitir descansar. De igual manera, tengan presente Canadá. Borde cercano o entrega al borde fronterizo 1.30 por milla. Más de 100 millas o 150 millas dentro de Canadá, 1.45 por milla. Si usted aplica estos consejos que yo le estoy dando, usted va a tener mucho éxito en el negocio. Ya cuando pasen 3 meses, que ya usted ha creado una reputación con las compañías y con los dispatchers, visite el oeste, visite las zonas rojas, visite las zonas amarillas. De igual manera, dentro de la zona roja, usted también puede tener posibilidades de hacer locales. Esa es otra estrategia que yo recomiendo. Si tú estás en Washington State, en Tacoma, toma unas cargas cortas de 500, 600 millas dentro de la zona roja y te vas acercando más hacia la zona amarilla, hasta que tengas más posibilidades de poder obtener una mejor zona amarilla o si tocas con suerte la zona roja. Algo que quiero hablar rápidamente que se me está escapando. La costa este de Estados Unidos, New Hampshire, Maine, Nueva York, Virginia, West Virginia, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur. Estas zonas tienen mucha demanda, pero también tienen extremada oferta. En un tiempo pasado solían ser zonas verdes, pero el año pasado, según mi análisis personal, se convirtió prácticamente en amarilla. Pero dentro de la zona este, la costa este, tenemos a Maryland. Si usted va a Nueva Jersey, si usted va a Nueva York, si usted va a Virginia,
Si usted va a West Virginia, inmediatamente reubíquese a Maryland y no va a durar un día. Se van a acordar de este servidor. La Florida. La Florida, zona roja 100%. 100 veces oferta comparado con un 10% de demanda. Muy fácil entrar, muy complejo salir. Si usted entra a Florida, inmediatamente reubíquese a Jacksonville o Tampa, siendo mejor Jacksonville. ¿Por qué? Porque tiene a Georgia cerca, tiene Savannah y va a ser mucho más fácil para tomar una carga. Si usted va a Miami, si usted va a Fort Myers, si usted va a Orlando, por favor, inmediatamente que tomen la carga, reubíquense a Tampa o Jacksonville. Florida es un caso muy especial y muy complejo para hacer cargas, ya que tiene muchísima oferta. Una estrategia que yo he aplicado en Florida y me ha dado muy buenos resultados cuando estoy allí: siempre esté disponible en la noche y la madrugada. Las veces que he salido de la Florida y he salido al precio justo y a un buen precio, he salido siempre a las 11, 12, 1, 2 de la mañana. Esté atento al teléfono y en comunicación con los dispatchers y compañía. Es una muy buena estrategia que siempre he aplicado y me ha dado muy buenos resultados. Algo que les quiero decir de la zona roja, específicamente el estado de California. Si ustedes van hacia Sacramento, San Francisco, al norte de California, es más complejo. La zona sur, Los Ángeles, también tiene complejidad, pero es un poco más fácil de salir. De igual manera, si usted está en Los Ángeles y se quiere reubicar vacío, les recomiendo siempre San Diego. San Diego, por ser borde fronterizo, siempre van a tener probabilidades de tomar una carga mucho más rápida. Si usted decide reubicarse en la zona roja, ¿cuáles son los destinos cercanos más adecuados? Yo recomiendo Las Vegas. Las Vegas, a pesar de que es rojo, tiene mucha afluencia de cargas. Y de igual manera Colorado, específicamente la ciudad de Denver. Son ciudades bastante complejas, pero van a tener más probabilidades de tomar cargas que estando en California. Si ustedes están en Denver, Colorado, y no toman cargas, para mí la ciudad más cercana donde ustedes deben reubicarse es Kansas City. Son aproximadamente 10-12 horas de viaje, no las tengo ahorita detalladas al 100%, pero es la mejor ciudad donde se pueden reubicar. Espero que todos estos consejos les puedan ser útiles y les puedan traer muy buenos resultados. Créanme, esto es el secreto del negocio. Si ustedes aplican todos estos consejos y estrategias que les estoy dando, va a ser menos complejo poder obtener su rentabilidad. De igual manera, tengan presente, los 3 primeros meses, zona verde. Saliste de la zona verde a la zona amarilla, si tienes un día esperando, reubícate vacío a la zona verde y así continúas con tu productividad. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por ver este video, compartan esta información a alguien que lo pueda necesitar. De igual manera, muy agradecido por su presencia aquí. No se olviden de algo muy importante: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. Si usted no tiene paciencia en este negocio, considere hacer otra función. Pero aquí prevalece la paciencia, es lo que te da muy buenos resultados. Imagínense el negocio del Boss Truck o la Cargo Van como un tablero de ajedrez. Apliquen las estrategias y van a ganar. El dinero está en la carretera.